La polémica por la posibilidad de esta liberación masiva de presos, que comenzó como siempre y como comienza todo desde hace un tiempo en la Argentina, siendo un tema netamente ideológico. Pero yo quiero plantearme esto que hablábamos recién con Eduardo, con datos, con información. Yo creo que enriquece mucho poder discutir, poder plantear ideas, sobre todo en un momento donde hay muchísima demanda de quien está del otro lado, mucha demanda tuya. Estás con los ojos muy abiertos, con los oídos muy abiertos. Quiero proponer el desafío de que nos preguntemos esta noche aquí en 4 días si es factible abordar este tema saliendo del duelo ideológico. De ese duelo ideológico garantismo versus antigarantismo. ¿Será posible discutirlos de otro lugar? ¿Será posible salir de ese duelo ideológico para poder entender que es un tema que abarca mucho más que lo ideológico? Si salimos de ese duelo, de esa grieta, posiblemente nos permita entender que realmente lo que está pasando nos está pasando a todos y que seguramente tiene un abordaje mucho más complejo que lo ideológico. Salir de ese duelo ideológico quizás nos permita advertir que hay falencias políticas de este gobierno también, que quedan al descubierto en esta crisis, que también es una crisis penitenciaria. ¿Quién libera a un preso? Pregúntate esto. ¿Quién libera a un preso? ¿Una corriente ideológica? ¿Quién decide cuándo termina de cumplirse la condena de un asesino, de un violador, de un ladrón, de un estafador, de un corrupto? Sí, podría seguir nombrando todos los delitos. ¿Quién? ¿La política? ¿La política decide? ¿O deciden los jueces que integran uno de los poderes de la República, que es el Poder Judicial? Salir de ese duelo ideológico quizás nos permita saber que hay responsables con nombre y con apellido, de carne y hueso, que para liberar a un preso tendrán que poner su cara, su firma y arriesgar seguramente su reputación sin darle la espalda a las víctimas de los delitos que cometieron esos delincuentes. No le saco el culo a la jeringa, pero no creo que la discusión sea solamente ideológica. La discusión es política y sin duda es jurídica. Miren, hoy a 5 días del motín de Devoto, ese motín que transmitimos en cadena, donde se veían a los presos destruir los techos de la cárcel donde ellos mismos viven, podemos afirmar que el tema se convirtió sin duda en un tema de grieta política. Repito, hay falencias claras del sistema político para abordar un tema muy sensible. Solo pongo un ejemplo, y lo contaba recién y lo repito. En medio de los motines, la ministra de Justicia, la doctora Marcela Lozardo, de quien tengo las mejores referencias y a quien nos encantaría poder entrevistar en algún momento, todavía no designó al subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Cargo vacante, cargo clave en el manejo de las cárceles. Repito, un cargo vacante en medio de este desastre. ¿No hay fallas políticas ahí? ¿Es solamente lo ideológico? Puedo poner otro ejemplo. El actual titular del Servicio Penitenciario Federal, recién lo mencionábamos con Eduardo, es un funcionario que viene de la gestión anterior, de la gestión de Macri, que este gobierno heredó y que por obvias razones no tiene ningún tipo de respaldo político. Por eso vuelvo a preguntarte, te invito a que pensemos juntos esta noche. Tenemos mucha información, ya les vamos a contar dato por dato que tenemos. El de las cárceles. ¿Es un tema ideológico o es un tema jurídico? O si se quiere, es un tema político. Datos políticos. Hoy la UCR manifestó su rechazo a la liberación de presos y le pidió al presidente Fernández que no permita una nueva pandemia o epidemia de delitos. Jugó con la palabra con la que permanentemente todos estamos hablando, que no permite una epidemia de delitos. Lo hizo el radicalismo tras una reunión virtual de la Mesa Nacional del partido, donde se argumentó que las liberaciones de los detenidos vulnerarían los derechos de las víctimas, no tengo dudas, y que constituirían un riesgo para la seguridad ciudadana, debido a la incapacidad de la justicia y del sistema penitenciario de controlar las prisiones domiciliarias. El Estado no está preparado para controlar a los presos que van a salir. Alguien podría decirme,
que es lógico que la Unión Cívica Radical opine esto, porque la Unión Cívica Radical, creo yo, Ezequiel, sigue siendo parte de la alianza opositora. Claro, parte del Frente Cambiemos todavía, juntos por el cambio, ¿no? Sin embargo, desde el propio kirchnerismo hay sectores que tampoco están de acuerdo con lo que está pasando. Sectores muy duros con lo que está sucediendo. Sergio Berni, por ejemplo, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, que ayer se expresó en Animales Sueltos en América TV y dijo, si fuera por mí, no sale ningún preso. Escúchenlo. Por suerte para los presos no depende de mi opinión, porque usted ya sabe cuál sería mi opinión. No sale. No sale ninguno. Más allá de que no hay pulseras, digamos, no hay una estructura, vos no tenés, no sé cuántas pulseras hay en la provincia de Buenos Aires. No hay cantidad suficiente es imposible. para todos los que creen liberar. No, yo no digo una interna. Hay una cuestión obvia. Los organismos de derechos humanos quieren que los presos estén afuera. Los organismos humanos, de derechos humanos, perdón, quieren que los presos estén afuera. Si fuera por mí no sale ningún preso. Dijo Sergio Berni, que integra el gobierno de Axel Kicillof, como lo integra Julio Alac, ministro Ezequiel de Justicia de la provincia. Ministro de Justicia, quien tiene a cargo el Servicio Penitenciario Bonaerense. Que piensa todo lo contrario a Berni. ¿Es ideológico el problema? ¿Es político? Quiero que lo pensemos juntos esta noche. De eso se trata. También Sergio Massa se expresó y apuntó a los jueces. Dijo el presidente de la Cámara de Diputados, a los jueces que no cumplan con la ley de la víctima, le iniciaremos juicio político. ¿La querés volver a escuchar la frase? Poné la placa. A los jueces que no cumplan con la ley de las víctimas, le iniciaremos un juicio político. Palabras del titular de la Cámara Baja. El propio presidente, Alberto Fernández, se vio obligado a hablar del tema. ¿Qué dijo el presidente? Compartámoslo. ¿Qué dijo sobre la polémica de las cárceles? Compartámoslo. La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación puede darse con muchísima facilidad. Hay también gente que tiene factores de riesgo para contraer la enfermedad. Hay diabéticos, hay gente con HIV, hay gente de más de 65 años. La cárcel es un lugar de concentración humana, muy riesgosa, dijo el presidente, donde el contacto y la contaminación puede darse con muchísima facilidad. ¿Eso hace pensar que el presidente está invitando a que se abran las cárceles y sacan todos los presos corriendo? Miren, si el presidente quisiera, no podría. Porque yo insisto que el problema es jurídico, es de los jueces. ¿Va a haber salidas masivas de presos? Porque a veces aparecen esas imágenes, esas metáforas, puertas de las cárceles que se abren y 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, ponle el número que quieras de presos que salen corriendo. Eso no va a suceder. Pero tenemos que reconocer que hay una crisis penitenciaria que ya no es tanto ideológica, es real. Las cárceles son un desastre. ¿Por eso hay que liberar a los presos? No, no hay que liberarlos. Vamos a ver qué pasa en el ámbito de las cárceles bonaerenses. Datos concretos. Desde que comenzó la pandemia, ¿hubo liberaciones? Sí. 2.267 presos, lo contó Gabriel Iesi. Hace algunos minutos fueron liberados, se fueron a sus casas. ¿Cómo se fueron a sus casas? Te lo quiero explicar y contar bien. Con una morigeración domiciliaria. De los 2.200, 647 son presos considerados en situación de riesgo. Personas, mujeres embarazadas, de más de 65 años o con algún tipo de patología. De los 2.267 presos, el criterio utilizado por los jueces, a esos que hay que mirar bien de cerca, a ver qué están haciendo, fue el siguiente. En algunos casos había agotamiento de la pena. Estaban esperando en salir en libertad. Se agotaba la pena. En otros casos, los presos ya estaban en condiciones de pedir libertades condicionales. No existen de ahora las libertades condicionales. Existen de hace tiempo. Hay varios casos donde los jueces otorgaron prisiones domiciliarias con tobillera, capítulo aparte. No les alcanzan las tobilleras en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas tobilleras crees que hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Tenés un número, Ezequiel? 400, 500, 1000, ¿cuántos puede haber? 2.000 tobilleras hay en la provincia de Buenos Aires. Nada. Nada. Nada.
No llega al 10%, menos Nada. del 10%. No llega al 10% de la población carcelaria. Son pocas, no alcanza. Ni que hablar de que una tobillera no es que la pones y te olvidás, sino que la pones y la tenés que controlar. En algunos otros casos, los jueces aplicaron una morigeración de la prisión ya sin tobillera. Se le dio al delincuente, solamente el delincuente de bajísimo riesgo, la libertad con garantía de un familiar. Alguno dirá, ¿y qué familiar no va a garantizar que su familiar vuelva a su casa y salga de una cárcel? No existe la idea de conmutar penas, no existe. No, sáquenselo de la cabeza. Sería un escándalo de proporciones que alguien conmute una pena porque hay una pandemia, no existe. No es verdad, no va a suceder. Nadie se atrevería a tanto. Tampoco creo que exista la liberación masiva de delincuentes. Los jueces deberán ponerse los pantalones largos. Y aquel que comete un error tiene que saber que la sociedad lo va a estar mirando. Los jueces tienen que ponerse los pantalones largos y no pueden liberar presos porque sí.